Hermanos, allí en Marcos capítulo 9, en su versículo 14 hasta el 29, hermanos, vemos el contexto completo. Vemos que los apóstoles, hermanos, en el contexto se preguntaban entre ellos que por qué no podían ellos sanar al muchacho que estaba mal. Se preguntaron entre ellos, y cuando ellos se preguntaban, el texto dice al último, ¿verdad? Dice que entra Jesús y les dice ¿qué es lo que les dice en el último texto, hermanos? Allí en el capítulo, en el versículo 29, les dice, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ellos se preguntaban, hermanos, el por qué no podían hacerlo. Y Jesús explica sencillamente y les dice que pues, les hace falta oración. Y lo que es la introducción, hermanos, vemos nosotros que los apóstoles se preguntaban eso, ¿verdad? Y Dios le da, de inmediato le da la respuesta del por qué no lo pudieron hacer. Este versículo, hermanos, vamos a tomar el versículo 23 de este contexto, hermanos. El versículo 23 de Marcos, capítulo 9. Y vamos a estar meditando en este versículo, hermanos. El versículo dice de la siguiente manera, voy a estar leyendo, me gusta mucho lo que es la palabra de Dios para todos. El capítulo 9, versículo 23, dice la palabra de Dios, hermanos. Jesús les dijo, no digas si puedes hacer algo. Todo es posible para el que cree. Qué bonito, ¿verdad? Que Dios nos expresa este tipo de palabras, hermanos, a cada uno de nosotros. Muchas veces, ¿verdad? Vemos nosotros, me acuerdo que una de mis niñas no podía andar en bicicleta, hermanos. Dice, es que yo no puedo. Y cada rato me decía, es que yo no puedo, pero no se quería subir a la bicicleta. Y decía, es que yo no puedo, y es que yo no puedo. Y un día agarra a mi hermana y dice, a ver, vente, yo te voy a ayudar. La agarró, la subió a la bicicleta y enseguida la aventó. ¿Y qué creen? Que de inmediato aprendió a andar en bicicleta. Y así nos pasa a nosotros, hermanos. Nos pasa así que, dice el versículo, al que cree todo, dice, le es posible. Este versículo, hermanos, tiene mucho fondo, tiene mucha enseñanza, hermanos, para cada uno de nosotros. Y vamos a ir meditando en este versículo, hermanos, para que lo tengan ahí presente, ahí en sus Biblias. Eh, y vemos que muchas cosas, pues no vamos a entender, hermanos. Muchas cosas nosotros a lo mejor no las vamos a poder hacer, pero las que sí podemos hacer, hermanos, esas sí las tenemos que hacer, hermanos. Esas sí tenemos que trabajar en ello. Y vemos que a lo mejor muchos hermanos, muchos de nosotros pensamos que tenemos fe, ¿verdad? Pero desafortunadamente no la ejercemos, hermanos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, hermanos? Nos dice que si tuviéramos, como que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, dice la palabra de Dios, dice que podríamos mover un monte de un lado a otro, ¿verdad? Vemos que nosotros nos ponemos esa barrera, hermanos, en la cual, ¿qué dice al último? Dice que cómo nosotros podemos, dice al que cree todo lo es posible, y al último dice que sí se puede hacer, pero a través de la oración, hermanos. Antes de entrar de lleno al tema, hermanos, les voy a pedir que me acompañen a ir a Dios en oración, para que Él sea el que nos guíe, hermanos. Oremos. Bendito Señor, Dios Padre Todopoderoso, Padre bendito, en este momento, Padre, en el cual estamos reunidos, Señor, en este primer día de la semana, Señor, vamos ante usted, bendito Padre, para que usted sea, Padre, el que nos dé esas palabras de vida, Señor, esas palabras que necesitamos, que nos ayude, Padre bendito, y sobre todo, Padre, su siervo, que le dé palabras fáciles, entendidas, y que no me deje, Padre bendito, decir cosas, bendito Señor, que no están de acorde a su voluntad, bendito Padre, sino todo lo contrario, que estas palabras sean de edificación para cada uno de nosotros, Padre eterno. Le pedimos dirección en todo, Señor, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Entonces veíamos, hermanos, que el texto nos dice, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y vemos, meditando en este versículo, hermanos, me lo grabé y lo reflexionaba en todo el día. Y en verdad, hermanos, que este versículo tiene mucho fondo, tiene mucha enseñanza para nosotros, ¿verdad? Vemos que este versículo nos enseña esa fe que nosotros necesitamos, hermanos. Esa fe que luego, desafortunadamente, nos desanimamos o muchas veces hay hermanos que se alejan de la iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque por falta de fe, hermanos. Por falta de, muchas veces queremos nosotros esa bendición, esa bendición de Dios, la queremos tal y como nosotros la pedimos. Todavía, como se dice, la queremos todavía hasta con pilón, pero muchas veces, hermanos, pues Dios es ese es el que decide todo en nosotros, hermanos. Y ahí es a donde podemos decir que se haga su voluntad, ¿verdad? Lo que Dios dice, lo que está bien para Dios, pues eso es lo que se tiene que hacer. Y vemos, hermanos, que allí en Santiago, si me acompañan, allí en el libro de Santiago, Santiago capítulo 2, versículos 17 y 18. Dice la palabra de Dios: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La palabra de Dios, hermanos, es clara. Lo que nos quiere decir aquí aquí en Santiago. Santiago, dice Santiago que de qué sirve, hermanos, de qué sirve que lo creamos o que lo crean si no lo hacemos. Eso es lo que dice Santiago. No lo demostramos, hermanos. Dice, demuéstrame que sí tengo fe, verdaderamente, lo que sí hacemos, hermanos. Con lo que sí hacemos, con lo que está a nuestro alcance, hay cosas que no vamos a poder hacer aunque nos volteemos de cabeza. No lo vamos a poder hacer, hermanos, pero lo que sí podemos hacer, eso sí lo tenemos que hacer. Ahí es a donde dice Santiago, demuéstrame tus obras, ¿verdad? Demuéstramelas, dice Santiago. Esas sí las tenemos que hacer, hermanos. Muchas veces podemos hacernos varias preguntas, ¿verdad? Cada uno de nosotros. A lo mejor las preguntas no las hacemos y el hablar es sencillo, pero el actuar, hermanos, ahí es a donde está el problema principalmente de nosotros. Y podemos decir, yo creo que puedo ser mejor hijo de Dios. Nos podemos hacer esa pregunta. Podemos decir, yo creo que puedo ser mejor esposo. Pero para ser mejor esposo, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ser mejor esposo? Tenemos que aprender, a lo mejor, de una enseñanza, agarrar un manual, ¿verdad? Y ver realmente, qué es lo que le agrada a mi esposa, o para ser un buen esposo, qué es lo que tengo que hacer. Eso es querer, hermanos, querer ser un mejor esposo, un mejor hijo, ¿sí? Una mejor persona, una, una mejor persona obediente, hermanos. Y ahí es donde nosotros nos preguntamos, hermanos, que la fe sin obras, dice, es muerta en sí misma, dice la palabra de Dios. Entonces ahí nos tenemos que dar cuenta, hermanos, que lo que sí podemos hacer, tenemos que hacerlo, hermanos, de calidad, tenemos que hacerlo conforme nos manda Dios, hermanos. Por eso es que nuevamente el versículo de Marcos 9:23 dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Igual nos podemos preguntar, hermanos, cada uno de nosotros, ¿usted tiene fe?
¿Usted cree, hermanos? Dice Dios, todo le es posible, hermano. Para Dios nada es imposible. Es importante, hermanos, que nos demos nosotros cuenta realmente eh, que la voluntad de Dios, que la grandeza de Dios, hermanos, está en nosotros. Que eh, cómo nos vamos a ver ahorita unos ejemplos, hermanos, cómo realmente esa fe que muchas veces necesitamos nosotros, eh, pues eh, nos hace caer, nos hace hacer cosas que muchas veces no queremos. ¿Por qué? Porque no tenemos esa convicción, hermanos, no tenemos ese propósito que debemos tener día con día, hermanos, en todo tiempo. Y con todo esto, hermanos, a dónde queremos llegar? Queremos llegar, hermanos, si tenemos fe o no tenemos fe, hermanos. Ahí es a donde queremos llegar, ese punto en donde queremos ver si tenemos o no tenemos fe, hermanos. Y muchas veces creemos que tenemos fe, pero realmente no la tenemos. Y si es por eso, hermanos, que para responder esta pregunta, hermanos, tenemos que poner a prueba nuestra fe. ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? Porque la fe necesita ser probada. Si nosotros nos damos cuenta, hermanos, en la palabra de Dios dice que el oro tiene que ser probado. ¿Y cómo es probado, hermanos? El oro se mete a una temperatura altísima, hermanos. ¿Para qué? Para que realmente que es ese oro, es oro puro, hermanos. Así nosotros, si realmente tenemos fe, hermanos, tenemos que ser probados. Tenemos que pasar por esa prueba, o a lo mejor ya la pasamos y a lo mejor ya sabemos cuando tenemos pruebas en nuestra vida. Y nos dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 5. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice la palabra de Dios, hermanos, de esta manera: bendito el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos, para una buena herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guiados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos, en el tiempo postrero. ¿Qué es lo que nos dice Dios, hermanos? Que nosotros tenemos ese gran poder que Dios tiene hacia nosotros, hermanos. eh, tenemos, tenemos que ver que podemos ver nosotros tenemos que ver, hermanos, el poder de Dios que opera en cada uno de nosotros. Muchas veces lo vemos, lo vemos en nuestra vida, lo podemos ver en, en otras personas. Vemos, por ejemplo, un hermano, el hermano de ahí de Toluca, hermanos, a él le daban, le daban 15 días de vida, pero vemos la misericordia de Dios, hermanos. Ya lleva 5 meses, 6 meses y él sigue en pie y sigue mejorando. Y vemos cómo opera el poder de Dios ahí, hermanos. Esas son las bendiciones, esa es la bendición, ¿verdad? Que nosotros esperamos. Y como lo leemos aquí, dice que nosotros tenemos que estar preparados para no tenemos que tener ningún aspecto de contaminación, hermanos. Tenemos que estar preparados para cuando se llegue ese tiempo, ¿verdad? Ese tiempo que estamos esperando, el propósito que nosotros esperamos, el propósito que nosotros seguimos todo el tiempo, hermanos. Ahí es a donde nosotros eh, sabemos que Dios es grande. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que realmente Dios existe, hermanos. Ahí es donde ahí es donde nosotros vemos que Dios es
el que nos guía, hermanos, que Dios es el que está en nosotros. Y no nomás eso, hermanos, vive en nosotros. Nos da ese Espíritu Santo que nosotros queremos. Y cómo nosotros activamos, hermanos, activamos ese poder de Dios en nosotros. Pues a través de la oración, hermanos. Así lo dice la palabra de Dios allí en todo el contexto de todo el contexto de Marcos, en su último versículo, ¿verdad? En los últimos versículos dice cómo tenemos que nosotros activar ese poder de Dios en nosotros. Uh-huh. El poder de Dios, hermanos, es posible cuando pasamos pruebas. Ahí es donde nosotros vemos realmente el poder de Dios en nosotros. Y cuando pasamos nosotros las pruebas, hermanos, allí es a donde nosotros le damos esa honra a Dios, esa gloria. Por eso es importante, hermanos, que cuando llegue la prueba, ¿sí? La palabra de Dios nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien, sea bueno o sea malo. Entonces ahí es a donde nosotros, como dice allí en Primera de Pedro, más adelantito, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometidos la prueba, nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque persedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Es lo que les decía, hermanos, cuando nosotros pasamos la prueba es cuando nosotros le damos gloria y honra a Dios. Ahí es a donde nosotros realmente, cuando pasamos esa prueba, ¿sí? Ahora que desafortunadamente falleció un hermano de Toluca, llegaron unas palabras muy edificantes, hermanos. Su mamá se postró y dice, Dios mío, gracias por prestarme a mi hijo. Dice, gracias porque nunca dijo por qué te lo llevaste, nunca dijo nada de eso, sino todo lo contrario, hermanos. ¿Sí? Todo lo contrario. Y ahí es a donde dice uno, esa fe que nosotros procesamos, hermanos, esa fe que nosotros demostramos, se tiene que mostrar en aquellas cosas que pasamos en nuestra vida que son difíciles de pasar, hermanos. Ahí es a donde nosotros somos probados. Ahí es donde nosotros activamos el poder de Dios. Ahí es a donde nosotros, hermanos, nos damos cuenta realmente que estamos preparándonos conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Entonces, tenemos que ver que, como lo veíamos, la fe tiene que ser probada. Una de las cosas que cuando llegue la prueba, hermanos, nuestra vida en medio de la prueba, le damos, como lo decía, le damos gloria y honra a Dios, hermanos. Y tenemos que preguntarnos, tenemos que decir, hermanos, las pruebas tienen un propósito. Siempre tenemos que ver que esa prueba que nos pasa a cada uno de nosotros, hermanos, siempre lleva un propósito de aprendizaje, hermanos. Tiene que hacer un propósito. Solamente Dios sabe qué tipo de propósito. Pero a lo mejor nos damos cuenta, cuando pase la prueba, nos damos cuenta, ahí es donde nos podemos dar cuenta y decir, híjole, Dios me puso esto porque el propósito era este. Y muchas veces no lo entendemos. Pero sí, hermanos, como lo decía al principio, hay cosas que no vamos a poder hacer, pero hay cosas que sí las vamos a poder hacer. Ahí es a donde sí, hermanos, tenemos que poner mucha atención en lo que dice la palabra de Dios. Al que cree, todo le es posible, hermanos. Al que cree, todo le es posible. Y un ejemplo es cuando, a lo mejor todos, a la mayoría, cuando Dios probó a Abraham. Es algo, hermanos, que cuando yo leía este capítulo de Abraham, todo el contexto de Abraham, ¿sí? Allí en Hebreos, principalmente en Hebreos capítulo 11, versículo 17, hermanos. Hebreos
11:27, hermanos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. 11:17, perdón. 11:17 dice la palabra de Dios. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Y si vemos todo el contexto, hermanos, él tenía que pues, dar en sacrificio a su hijo. Y ahí vemos, hermanos, realmente esa fe que tenía Abraham. Vemos realmente el, el por qué, el propósito que Dios tenía con Abraham, hermanos. Y si vemos el contexto, dice que él hizo una descendencia larga con Abraham. Ese era el propósito. A lo mejor él no lo entendía al principio. Y a lo mejor, hermanos, usted y yo no entendemos muchas veces lo que Dios quiere para nosotros. A lo mejor nos levantamos y tenemos enfermedades, hermanos, y tenemos muchas preocupaciones de salud, tenemos muchas preocupaciones económicas y muchas cosas, pero hermano, usted o cada uno de nosotros está en la prueba, ¿sí? Y para salir victoriosos, hermanos, nuevamente la palabra de Dios nos recalca, nos dice principalmente, allí en Lucas nuevamente dice, al que cree, todo le es posible. Y vemos, hermanos, que la fe de Abraham tuvo que ser probada, y vemos en todo el contexto, hermanos, también nuestra fe de cada uno de nosotros, en algún momento, hermanos, tiene que ser probada como la fe de Abraham. Pero si nosotros vemos, Dios no nos va a probar como lo hizo con Abraham. Él a nosotros en estos tiempos nos va a probar con cosas más sencillas, hermanos, con cosas un poco menos duras. Y ahí es a donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Tenemos que tener ese acercamiento con Dios, hermanos, esa comunión con Dios, esa oración, como lo decía al principio, que le preguntaban los apóstoles, ¿y por qué no pudimos hacer esto? ¿Y qué fue lo que les dijo Jesús? Dice, porque esto con nada se puede más que con oración. Entonces, ¿cuál es la invitación, hermanos? Que cuando nosotros estemos en prueba, que no se nos olvide la oración. Es importantísimo, hermanos, en nuestra vida. Es importantísimo nosotros que estemos en comunión con Dios, y al estar en comunión con Dios, hermanos, tenemos que estar en oración continua. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Y nuevamente, hermanos, Dios nos enseña que cuando nosotros tenemos fe, todo es posible para nosotros. Y otro ejemplo, si me acompaña nuevamente allí en Mateo, hermanos. Allí en Mateo, el capítulo 15. El capítulo 15 de Mateo, versículo 21 al 28, hermanos. Y vemos también aquí, vamos a ver realmente, hermanos, vamos a ver realmente lo que es la fe, hermanos. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le preguntaron, diciendo, despídela, pues, da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echar a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase conmigo como tú quieres.
Y vemos, hermanos, vemos que esta mujer cananea, ¿verdad? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Los apóstoles le dijo, Señor, quítala de un lado de nosotros porque grita muy feo y hace esto y hace el otro. Pero vemos nosotros, hermanos, vemos nosotros que Dios, que Jesús ahí en ese momento la estaba probando a ella. ¿Y qué fue lo que le dijo al último? Grande es tu fe. Y vemos nosotros, hermanos, que a nosotros también, nuevamente, hermanos, en el versículo, dice, al que cree, todo le es posible. Esta mujer lo creía, hermanos, ¿sí? Ella lo creía, estaba convencida de que Jesús lo podía hacer. Y vamos a ver otro versículo, hermanos, otro ejemplo, hermanos, allí en Lucas, igual allí en Lucas, en el capítulo 8, versículo 45. Capítulo Lucas 8, versículo 45 al 48, hermanos. Y vamos a ver, hermanos, nosotros cómo en el contexto, cómo esta mujer también tenía esa fe, esa convicción de que Jesús podía sanarla. Dice el versículo 45 al 28, dice la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo, ¿quién es quien me ha tocado? Y negando a todos dijo, Pedro y los que estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Imagínense ustedes, hermanos, Jesús en ese momento dice, porque ha salido poder de mí. Y ahí es donde nosotros sabemos, hermanos, vemos que, que cuando nosotros tenemos fe, esta mujer sabía que Jesús podía sanarla. Y vemos más abajo en el capítulo 47, dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose de pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Vemos nosotros nuevamente otro ejemplo de fe, hermanos, otro ejemplo de fe que dice Dios, al que cree, todo le es posible, hermanos. Entonces vemos nosotros que cuando queremos bendiciones, como lo decíamos al principio, ¿verdad? Las queremos como nosotros queremos y no como lo quiere Dios. Lo queremos, la bendición la queremos hasta con moñito arriba muchas veces, pero nunca nos preguntamos y decimos, ¿por qué no lo hacemos como lo quiere Dios? Y ahí es a donde entra nuevamente, hermanos, la fe que nosotros tenemos y procesamos. Nuevamente recalcar, hermanos, al que cree, todo le es posible, hermanos. Y la verdad, hermanos, es de que estos ejemplos nos ayudan a nosotros a que nada es imposible para Dios. Dice la palabra de Dios, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Entonces, teniendo esto en mente, hermanos, teniendo esto en mente de cada uno de nosotros, tenemos que reflexionar en qué hacemos en nuestra vida, en el tiempo que tenemos, aparte del trabajo, ¿sí? Y nuevamente, la invitación, hermanos, es lo que no podemos hacer, hermanos, no nos preocupemos porque no lo vamos a poder hacer. Así nos volteemos de cabeza y hagamos lo que gritemos y lo que no lo vamos a poder hacer, hermanos. Pero sí lo que podemos hacer, hermanos, eso sí, hermanos, tenemos que hacerlo. Tenemos que poner mucha atención en eso, hermanos. No nos desanimemos, hermanos, y al llegar la respuesta,
de lo que hayamos pedido. No ha llegado en el momento, no ha llegado a lo mejor ya pasó un mes, 2 meses, un año, 2 años, pero la fe que tenemos, dice la palabra de Dios, al que cree, todo le es posible, hermanos. Llevémonos esto en mente, cada uno de nosotros. Vemos que Abraham, ¿verdad? Creyó realmente a Dios y fue tomado, ¿verdad? Si vemos en el contexto completo, él fue tomado con justicia, hermanos, con su descendencia. Y vemos nosotros que sí se puede, hermanos, que sí se puede, se puede apartar tiempo para Dios, se puede hacer la voluntad de Dios tal y como Él la pide, siempre y cuando nosotros lo creamos en nuestro corazón y nosotros mismos, porque la palabra de Dios nos dice nuevamente, allí nuevamente allí voy a leer la palabra de Dios para todos, en Marcos 9, capítulo 23, y con esto cerramos este, esta, esta exhortación, hermanos. Capítulo 9, versículo 23, dice, y Jesús dijo, no digas si puedes hacer algo. Dice, todo es posible para el que cree. Hermanos, Dios les bendiga, hermanos, y esperando que hayamos sido edificados en este tiempo, en este día. Y hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con el orden del servicio, hermanos.